Entonces, para seguir el orden, vamos a darle la palabra a Tere Cortés, que nos va a hablar del Diario Económico de Puerto Rico, Narrativas de Nación, 1814-1815. Y al final, bueno, de las tres presentaciones haremos, como es costumbre, la ronda de preguntas, sugerencias, críticas, en fin. Adelante, Tere. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí y escucharlos de nuevo. Voy a dar un brinco respecto del tema y del periodo de lo que acaba de señalar Pedro. Yo voy a hablar de principios del siglo XIX y quisiera iniciar diciendo que mucho se ha dicho en la literatura histórica puertorriqueña que la introducción de la imprenta en la isla data de 1806 y que fue tardía. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un comparativo respecto de este proceso y cómo se da en toda América, pues vemos que forma parte de un ciclo en el cual se estaban incorporando distintas colonias a la literatura escrita. Y en este sentido, comienzo por decir que el primer periódico que se edita en Puerto Rico, pues es la Gaceta de Puerto Rico, y hasta 1814 aparece el periódico al que voy a dedicar este trabajo. Anterior a él se dice que existe un periódico titulado El Cigarrón, del cual existen algunos ejemplares y se conoce poco. Sin embargo, pues creo que habrá que entender en qué contexto se hace esta producción. Está llegando y arribando a la isla el primer intendente que trata de resolver una serie de problemas que está causando y que trae consigo el proceso de independencia de otros territorios de América, lo que está sucediendo en Haití, lo que está sucediendo en Venezuela, en la Nueva España. Y en este sentido, entonces, consideramos que el impreso juega un papel fundamental respecto del papel de sustitución de la producción azucarera haitiana que le toca vivir a Puerto Rico y junto con ello los valores y los elementos de un modelo económico que va a incorporar a esta isla a la dinámica azucarera mundial. En este sentido, entonces, quiero señalar que este periódico, en sus páginas, se difunden las propuestas de crecimiento económico a través del fomento de la agricultura y de la industria. Aquí aparece el modelo que se está implementando desde la Intendencia, los planes de colonización para la creación de nuevos asentamientos demográficos, especialmente de negros a través de la esclavitud y de blancos. La difusión del conocimiento teórico y práctico que habilitaba a los agricultores en el ejercicio cotidiano de sus tareas. El diario económico nace entonces de la necesidad del Estado español de ordenar desde la Intendencia las funciones gobernativas, además de contener los rasgos ideológicos propios del pensamiento ilustrado. De ahí que la organización interna del periódico coincida con el papel divulgador del aparato administrativo. La ordenación económica de la sociedad puertorriqueña como forma de organización y control político es la primera imagen impresa en todos los contenidos del periódico. Se puntualiza en el avance de la ciencia y el carácter práctico de la tecnología en la diversificación de la producción agrícola. En las páginas del diario no es gratuito encontrar columnas enteras dedicadas a la aplicación de las técnicas agrícolas, la introducción de nuevos cultivos y el aprovechamiento de maquinaria moderna para la producción,
al igual que las cartillas rústicas y opúsculos que se redactaron a través de la Sociedad Económica de Amigos del País. Los ensayos aparecidos se redactaron en forma accesible para llegar a lo que los miembros de la sociedad económica a la que se debe también este diario hablaban de la común inteligencia de la población. Aparecen artículos que tienen por tema los problemas de la aclimatación de determinadas especies, la preparación de semillas para la explotación intensiva de cultivos en variedades como el algodón, el arroz, el añil, el tabaco, la promoción de técnicas como la rotación de terrenos baldíos y la propagación de instrumentos agrícolas, como ya lo he señalado, especializadas en la agricultura, de la cual se hacen descripciones. El diario económico fue, después de la Gaceta, el principal medio informativo del gobierno, de la Intendencia de Puerto Rico, que en materia agrícola e industrial trata de racionalizar la explotación de la tierra. En él se difunden imágenes de un ciudadano laborioso a que debe aspirar todo hombre de bien que se aprecie de ser puertorriqueño como respuesta institucional al nuevo orden social. La promoción de las artes y de los oficios fabriles es por igual otro escenario diseñado desde la Intendencia para auspiciar la estabilidad económica en este primer ciclo de riqueza. Y esto va unido un poco a lo que señaló en su trabajo Johanna respecto de cómo está integrándose un movimiento de población muy fuerte. Hay un crecimiento de población a través de una política implementada desde la Sociedad Económica de Amigos del País, desde la Comisión de Población, en donde se trazan planes para instruir y fomentar el arribo de inmigrantes a la isla y donde se diseñaban las políticas de colonización como mano de obra blanca, ¿sí? Y en este sentido, entonces, aparecen columnas en el diario o una columna relativa a los emigrados de la costa firme, en donde se señalan qué tipo de empleo es el que tenían, el lugar de trabajo donde se pueden emplear y las asignaciones económicas que se les dan a través de ayudas por el gobierno. Y que el diario se encargó de impulsar y dar a conocer los programas de ayuda para atender a los recién llegados y propiciarle socorro a aquellos españoles procedentes de tierra firme que huían de la guerra, ya fuera de Venezuela, de Santo Domingo. Aparecen columnas dedicadas, como ya lo he mencionado, a este tema. El impreso contaba también con una sección dedicada a difundir los logros de la lotería, que es parte de uno de los proyectos que impulsa el intendente Alejandro Ramírez, y los resultados de sus sorteos. Asimismo, daba cuenta de los recursos que esta institución destina a la asistencia pública, a viudas, a niños desamparados, a víctimas de la guerra, en una palabra, de los fondos destinados a la beneficencia. El mundo de relaciones e intereses reflejados en el Diario de Puerto Rico con frecuencia aborda el problema de la falta de brazos para el trabajo agrícola, que es un tema que va a ser permanente a partir de estos, digamos, de este impreso y que se va a sostener como uno de los discursos de la clase política hasta la década de 1840-50. Lo importante de ordenar la rentabilidad de los recursos humanos y la proyección del inmigrante más propicio para definir la imagen de Puerto Rico en este periódico, por primera vez aparece bajo la alusión de jíbaro. Se empieza a hablar de un jíbaro. El rechazo de los criollos a la inmigración francesa por carecer del mismo idioma y por sus prácticas religiosas, refiriéndose a los negros, a los malvivientes llegados de Haití, muestra un temor
a la disgregación social y la ruptura del orden colonial, como muchas veces se sostiene en las páginas del impreso. Y esto es ejemplo de la necesidad de afirmación y de control insular de la élite criolla y de la élite en la administración española. En un país que apenas en el que apenas existían un par de periódicos, podemos observar que la edición del Diario Económico obedeció más a una iniciativa personal, que en este caso es la del intendente Ramírez, más que a eso, perdón, al ambiente que requería este pequeño núcleo de población suficientemente culto que comenzaba a reunirse alrededor de la Sociedad Económica de Amigos del País y que hace coincidencia con los intereses los intereses coloniales que requerían de ordenar y regular la discusión política en torno al desarrollo del poder central. Y esto es interesante porque creo que aquí es importante estudiar cómo esta élite tiene miedo no solamente a que hubiese algún movimiento en Puerto Rico, sino a que digamos, los negros, la población negra, pudiese asumir tomando el ejemplo de lo que estaba sucediendo en Haití, un poder que les había sido negado. En este sentido, el Diario Económico privilegia a un reducido número de lectores que comparten los códigos ideológicos que inspiran al impreso. Me refiero, pues, fundamentalmente a los miembros de la administración colonial, a los militares, a los religiosos, a los hacendados y profesionistas que estaban asociados alrededor de la sociedad económica del país. Las voces disidentes, por supuesto, en estos primeros proyectos de impreso no aparecen. El mundo de la modernidad económica y social que abre el periódico es otro punto de análisis que nos lleva a valorar el universo de relaciones e intereses compartidos en ese momento entre la metrópoli y la élite. La élite administrativa, pero también la élite criolla. Como poder informativo y guía de opiniones sociales, el Diario Económico testimonia la identidad legitimadora que desde la Intendencia reproduce el Estado español para Puerto Rico en materia económica, política y social. Como vocero de los más ilustres de lo más ilustre de la sociedad económica, sustenta las bases en que se legitime el poder colonial en la isla con sus inclusiones y exclusiones. Expresa la fuerza de jerarquías políticas y las reglas con que operan estas a través de los bandos de gobierno, de las leyes, decretos y circulares que también se están estableciendo en ese momento en la isla. En cuanto a las características del impreso, podemos señalar las siguientes. En sus páginas se difunden los bandos de gobierno, o sea, parte de los bandos de gobierno. Hay una sección de información económica, las reformas administrativas que se estaban dando desde la Intendencia, la hacienda pública, se dan a conocer los estados de cuenta de la tesorería, el comercio, mejoras públicas y en salud. Se incluye un apartado de noticias extranjeras y otra de peticiones que los puertorriqueños proponían al gobierno. Y ahí es interesante porque se habla de las cartas que según esto los editores del periódico reciben. En ellas aparece, por ejemplo, una propuesta sobre la creación de bancos, que también es interesante por lo temprano de una discusión que se va a mantener a lo largo del siglo XIX, y de nueva cuenta se insiste en la creación de una universidad, que es un tema que venía desde 1808 discutiéndose en los cabildos. No obstante, el fuerte arraigo regional y localista que se deja sentir a lo largo de la vida del periódico, que dura únicamente 2 años o casi 2 años, aparecen elementos que nos indican la construcción de un discurso que tiende a conceptualizar una visión de nación puertorriqueña.
La aparente inmediatez de las alocuciones elaboradas en el diario económico del país son importantes porque jugaron un papel en el proceso evolutivo del periodismo, que este es otro tema que he trabajado en otros textos, y por ende en el desarrollo de la sociabilidad pública. En primer lugar, el hecho de generar una vía de comunicación por todo el territorio imprime en sus relatos una imagen de articulación y tensiones compartidas. Genera igualmente, a partir de múltiples iniciativas expuestas, la idea de que los problemas tratados en sus páginas se perciben como comunes o generales de la población que habita la isla. Por ello consideramos que con la circulación del diario se produce el fenómeno de la nacionalización de lo regional y se agudiza la certidumbre de que las experiencias sociales están conectadas dentro del mismo ámbito territorial. Por otra parte, con el diario económico, el sector de los intelectuales criollos, en este caso comandados por José Andino, quien es el editor del impreso, contó con una nueva forma de apropiarse de un espacio social y cultural, ejerciendo desde entonces su función como agentes de modernización y de cambio. En este sentido es que consideramos que el diario económico, a pesar de ser una expresión clara de las ideas utilitarias, articula tensiones sociales diversas y da una respuesta racionalizada al miedo de las autoridades españolas y de las élites locales por la disgregación. Así que la experiencia puertorriqueña de las primeras décadas del siglo XIX y a pesar de las dificultades financieras del gobierno que perduran a lo largo del mismo, el Estado absolutista, a través de las iniciativas de un ilustrado como el intendente Alejandro Ramírez, logró salir fortalecido de la crisis de 1808 al crear estructuras y mecanismos económicos y sociales que dejaron a la economía puertorriqueña en posición de prescindir del situado mexicano y de gozar de la autonomía financiera que nunca había tenido. Fue en el marco de esa nueva redistribución de poderes y con las opiniones emergidas de los ayuntamientos que tuvo su origen la promulgación de la Real Cédula de 1815. La cédula de gracia se constituyó en la base fundamental para el desarrollo económico a largo plazo e incidió en el fomento agrícola, industrial y comercial de la isla. La cédula de gracia dio respuesta a las peticiones formuladas por los ayuntamientos, libertad de comercio con otras naciones, inclusive con los Estados Unidos, fomento al ingreso de capitales y herramientas extranjeras, legitimación del domicilio de los extranjeros, concesión de terrenos realengos, especialmente para aquellos que introducían esclavos. En una de sus cláusulas derogaba a los inversionistas del pago de impuestos por 5 años para garantizar la extracción de sus capitales y facultaba su naturalización luego de 5 años de residencia, además de facilitarles que introdujeran esclavos a las Antillas vecinas. A manera de conclusión, quisiera señalar que la aceleración económica que vivió Puerto Rico después del inicio de la de las guerras de independencia en 1810 y durante las 2 décadas siguientes del siglo, como afirma Francisco Scarano, ni ocurrió por sí sola, ni se debió al mero aumento de número de extranjeros hacendados, sino que esa modernidad económica fue propiciada y ordenada desde el Estado absolutista español para hacer más rentables sus posiciones en ultramar e impedir en ello la fragmentación total del antiguo territorio hispano. En este sentido, me parece que una pieza clave interesante de estudiar, de analizar con mayor profundidad a lo que puedo expresar en esta exposición, es el papel que estaba jugando en ese momento 2 impresos importantes. Por un lado, la Gaceta Oficial del Gobierno de Puerto Rico, que se dice, a quién se dice, quiénes son los que leen
y difunden estas ideas, y por otro, el Diario Económico de Puerto Rico. Muchas gracias.